Damos inicio a la charla Abordaje del desarrollo en los primeros años de vida. Para ello es importante recordar la definición de desarrollo psicomotor, que es un proceso que es continuo y que va desde el nacimiento hacia la adultez, con una secuencia que es similar para todos los niños, pero no exactamente igual. Hay ciertas diferencias entre un niño y otro, lo importante es que se cumplen en un tiempo determinado. Bueno, tenemos que tener en cuenta entonces las dimensiones constitutivas del desarrollo. Con respecto a la biológica, tenemos que darle valor a todo lo heredado que trae este niño, a los procesos madurativos, a cómo se encuentra el sistema nervioso central, a todo lo referido a lo orgánico. Con respecto a la dimensión socioafectiva, es fundamental conocer cómo es el vínculo entre el niño y la madre, cuáles son los apegos familiares, cómo se está llevando a cabo la crianza. Y lo sociofamiliar y cultural tiene que ver con esas redes que ha creado la familia en su entorno, en su barrio, en la comunidad. ¿Y cuáles son las características que tiene esa comunidad y qué cultura tiene esta familia? Acá es muy importante tener en cuenta que cuando un niño nace, puede nacer sano o puede nacer con una patología orgánica. Si nace con una patología orgánica, por lo general eso se va compensando en el tiempo. En cambio, el niño puede nacer sano y verse afectado su desarrollo por todas las relaciones y por la falta de estímulos a nivel socioafectivo, familiar y cultural. Y se va a afectar a lo largo del tiempo el desarrollo. Entonces hay que actuar tempranamente para que esto no ocurra. Bueno, ¿de qué depende el desarrollo infantil? Entonces, depende de la internidad del sistema nervioso central, de la maduración de los órganos de los sentidos que nos van a permitir esas percepciones y esas aferencias para poder aprender, del entorno psicoafectivo que tiene un altísimo valor y también del periodo crítico que tenemos en cuenta la neuroplasticidad, que es la capacidad de adaptación y cambio frente a los estímulos, sobre todo en el primer periodo de vida, de 0 a 5 años. Como estamos hablando de desarrollo en edades tempranas, entonces tenemos que tener en cuenta la importancia de la intervención temprana en esas etapas de vida. Justamente si observamos cuáles son las características de la intervención temprana y oportuna, se pueden dar cuenta que están íntimamente relacionadas con lo que venimos hablando, que de la importancia de los primeros años de vida, de la neuroplasticidad, del papel importante que desempeñan todo lo ambiental, socioambiental, familiar. Todo esto está en los ejes de la intervención temprana y oportuna. Entonces, prestemos atención a cuáles son los objetivos que tiene la intervención temprana, que están íntimamente relacionados a lo que venimos hablando, que es prevenir los deterioros funcionales, es decir, todo lo que esté referido a lo biológico que podamos evitar, fomentar la salud y el bienestar de los niños, mejorar las habilidades que ya están presentes en ese niño para que puedan emerger,
reducir todo lo que sean retrasos, por eso la importancia de trabajar y detectar los riesgos en el proceso evolutivo, abordar y detectar lo más rápido posible si existe una discapacidad o en tratar de actuar para evitar que se produzca esa discapacidad. Promover todo lo referido a una crianza responsable, a un vínculo y un apego que sostiene, que contiene, brindar apoyos y recursos que favorezcan digamos, las dinámicas de esta familia con respecto también a que esté conectada con su comunidad, con su barrio, con su cultura. Y ahora les voy a comentar cuál es la operatoria que maneja el programa de CEPREC para intervenir tempranamente. Contamos con distintos ejes para llegar a una apreciación diagnóstica. Uno de los ejes más importantes es la observación, que va a estar presente desde que ingresa el niño con su mamá o su cuidador al consultorio y a lo largo de todas las sesiones, para tener en cuenta cuál es la relación del niño con la madre, cómo actúa este niño solo, en el juego, en distintas situaciones. Otro eje muy importante es la historia clínica del desarrollo, que va a ser tratada a lo largo de esta charla. La evaluación del desarrollo psicomotriz y sensorial, que lo hacemos a través de test psicomotores que evalúan las áreas fundamentales del desarrollo, como son la comunicación y el lenguaje, la motricidad, la coordinación y lo socioadaptativo. Estos test que utilizamos son de screening, no diagnósticos. La evaluación de la motricidad, donde utilizamos el examen motor del lactante y el examen motor del preescolar, dependiendo la edad, que son, digamos, lo específico del programa porque fueron creados por el doctor Juan José Noli, y que nos van a dar información sobre cómo está el sistema nervioso central. También el otro eje que tenemos en cuenta es todo lo referido a vínculo madre-niño, el apego familiar y la crianza, que va a ser observada, acompañada a lo largo de las sesiones. Esta apreciación diagnóstica es un proceso, no se realiza en una sola entrevista ni en un solo control, sino que puede llevar varios días y varias sesiones para llegar a una determinación. Como les dije antes, en esta charla vamos a trabajar o hablar más extensamente sobre la historia clínica del desarrollo. Los otros ejes van a ser tratados a lo largo del curso en las distintas charlas. Bueno, con respecto a la historia clínica del desarrollo, la vamos a ir desglosando. Como les dije antes también, la observación para nosotros es fundamental y se da a lo largo de las sesiones. La observación que tiene que ver con el trato que tiene la madre o el cuidador hacia el niño, cómo habla de él, cómo se refiere, cómo lo sostiene, cómo lo trae, si es un niño grande y lo trae alzado, si es un niño pequeño y lo deposita en la camilla sin que nosotros se lo digamos. O sea, esos pequeños detalles que podemos ir observando en la relación de la madre con el niño o del otro familiar o del hermanito con el bebé, ¿sí? Que son fundamentales para ir conociendo cómo es
este niño y esta familia. Bueno, el motivo de consulta y la derivación. Le preguntamos a los padres por qué están acá, quién los mandó o por qué, o si vienen por sus propios medios. En muchas ocasiones la familia es enviada por los médicos, por el pediatra y no saben a qué vienen. Por eso es muy importante que ustedes cuando deriven expliquen a los padres cuál es el motivo, si han visto algo en su desarrollo, si han visto que no está cumpliendo alguna pauta, si es solo para acompañarlos en la crianza, porque es muy importante para después tener adherencia en el tratamiento, que los padres tengan una expectativa acerca del tratamiento y si están de acuerdo. Eso lo hablamos en la primera consulta, si están de acuerdo en continuar, si les interesa este seguimiento y acompañamiento familiar. Eh, Hay que escuchar mucho a la mamá acerca de qué es lo que siente, si ve algo ella que le llama la atención o si ha sido algo que ha visto el pediatra y ella no le da importancia. Y si es algo que realmente va a afectar el desarrollo del niño, tenemos que trabajar con esa mamá que no ve la necesidad de este acompañamiento. Y bueno, y después observamos con mucho detalle todo lo que está escrito en la libreta acerca de los datos del niño referidos sobre todo a su nacimiento, cuál es su peso, su edad gestacional, el Apgar, o sea, todo lo referido al recién nacido y también todo lo que hayan podido escribir distintos profesionales en la libreta de salud. Continuamos entonces con los antecedentes familiares, que son importantes tener en cuenta todo lo referido a antecedentes clínicos, neurológicos, genéticos, cómo es la conducta en los integrantes de la familia, si hay o no consumos problemáticos, cómo ha sido el desarrollo psicomotor en los otros integrantes de la familia y también los trastornos sensoriales, si existen o no. Cuando nos referimos a antecedentes maternos, son fundamentales antecedentes como diabetes, neurológicos, o sea, cómo está la mamá, cómo estuvo y cómo está la mamá antes de tener este embarazo. Si hay también consumo problemático, que sabemos que es fundamental en el tema del desarrollo infantil, los trastornos también psicológicos y emocionales, si toma o no medicación. Y nos vamos entonces a los antecedentes de embarazo y parto. Esto nos da información acerca de cómo ha sido la mamá como gestante y cómo ha pasado este embarazo. Si ha tenido internaciones, si se ha hecho los controles, si ha tenido contracciones, amenaza de parto prematuro, medicación, distinto tipo de infecciones, qué tratamiento ha tenido y cómo lo ha pasado ella, o sea, cómo ha estado ella anímicamente, si se ha asustado, si ha tenido algún accidente, si ha sufrido violencia. A veces estos datos más específicos no nos cuenta la mamá en la primera sesión, pero sí a lo largo de las sesiones y cuando uno ya hace un vínculo con la mamá y con la familia, ella nos va contando estas situaciones más complejas. Y después, con respecto al parto, bueno, cómo fue, si fue
dentro de un hospital, si fue domiciliario, si fue natural o con cesárea, si tuvo alguna inconveniente, cuántas horas duró, cómo se sintió ella. Siempre es muy importante conocer los sentimientos de la mamá, las apreciaciones, cómo se autopercibió en esa situación y si se sintió apoyada, contenida o si estuvo totalmente sola. Ahora nos abocamos específicamente en este niño. ¿Cómo fue su nacimiento? Si estuvo internado, cuántos días estuvo internado, si tuvo que recibir asistencia específica, si tuvo que ir a neonatología o a terapia, si hubo sufrimiento fetal, cuánto tiempo fue el que estuvo internado y cómo fue su pasaje por la internación y cómo se encontró después del alta. Si han habido alteraciones neurológicas, si tuvo infecciones, o sea, todo lo que ha sido referido sobre todo a los primeros días de nacido y a otras enfermedades que hayan podido aparecer a lo largo de su vida. Después es fundamental conocer cuál ha sido el desarrollo del niño hasta este momento que lo estamos observando. Cómo ha sido su desarrollo motor, si cumplió las etapas en tiempo y forma, su desarrollo en la comunicación del lenguaje, si es sociable o no, cómo se relaciona con los otros niños. Después, lo referido a la alimentación, no solo conocer acerca de si ha tomado pecho, si toma pecho, si se alimenta con sólidos, etcétera, sino también cómo es el momento de la alimentación, quién lo alimenta, si tiene horarios para comer, si disfruta de la comida, si es capaz de mantenerse sentado para comer o si la madre lo sigue por todos lados para darle una cucharada de comida. Todo lo referido al ambiente, o sea, cómo es el ambiente familiar en el momento de la alimentación. Lo mismo nos pasa con el tema del sueño. O sea, podemos preguntar, ¿el niño duerme bien? Y quedarnos con eso. La mamá va a decir, sí, sí, duerme bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se duerme? ¿A qué hora se duerme? Si tiene un horario reglado, al igual que si por ejemplo lo bañan y después se duerme, o si se despierta muchas veces a la noche, si tiene terrores nocturnos. Si se despierta y la mamá le prende la luz, se pone a jugar, en vez de colaborar en el acompañamiento para que se vuelva a dormir. O sea, no solo el si duerme bien o duerme mal, cuántas horas de sueño duerme, sino cómo es la situación para llegar al sueño y si es un sueño tranquilo o no. Bueno, seguimos con la conducta del niño. Eh, si es una conducta que es un niño alegre, un niño feliz, un niño que se relaciona, un niño que acepta un no, un niño que hace berrinches, o bien si pega, muerde, no acepta límites, no mira los ojos, eh, le pega en la consulta, por eso es tan importante la observación, le dice algo que no y le pega a la madre o a nosotros cuando le decimos que no a algo. Entonces, todas estas características no es quedarnos con una pregunta cerrada, sí o no, sino preguntar más allá con preguntas abiertas y haciendo preguntas puntuales para que la madre pueda explayarse acerca de este tema.
Y después, bueno, conocer si ha tenido estudios de visión y audición, cómo han salido esos estudios, si tenía que hacer un seguimiento y no lo hizo, si hay que volver a derivar. Todo esto lo tenemos que tener muy presente en la historia clínica del desarrollo. Continuamos con los aspectos sociofamiliares. Si bien nosotros para la charla tenemos el orden, digamos, de la historia clínica del desarrollo, pero a veces en el hacer no seguimos el orden, vamos anotando, escribiendo lo que va contando la mamá. Y en esto me parece muy importante el hecho de que cuando ingresa la mamá por primera vez a la consulta, primero es el escucharla, ¿sí? Escuchar a la mamá, escuchar al papá, escuchar al cuidador sobre cuáles son los motivos que los hacen llegar hasta acá y sobre todo qué les preocupa. Les preocupa que el pediatra los mandó, les preocupa que el niño realmente está haciendo cosas que no corresponden a su edad o no está haciendo, no está cumpliendo con las pautas del desarrollo. ¿Qué esperan del servicio? Si uno no, en esa primera instancia, no escucha, es muy difícil que después podamos hacer un montón de preguntas, un montón de sugerencias. Primero tenemos que entrar en esa necesidad de ellos para después poder abocarnos a lo que nosotros necesitamos conocer para poder ayudar y colaborar en el desarrollo del niño y acompañar a esta familia. Y bueno, es muy importante conocer cómo está compuesta la familia. Si hay una mamá y un papá, si hay un papá ausente, si hay alguien que cumpla el rol de padre. Y también el nivel de instrucción. El nivel de instrucción está comprobado que sobre todo el de la madre influye directamente sobre el desarrollo psicomotor del niño. Esto es porque una madre que está poco instruida no sabe cómo ayudar al desarrollo de ese niño, cómo contener, cómo estimular, qué cosas hacer en la casa, cómo jugar. Entonces, eso es un hito, un punto muy importante, el de la instrucción, ¿sí? Bueno, y en el familiograma, ¿qué es lo que vemos? Cómo está conformada la familia y cuáles son los referentes de cuidado de este niño o niña. Los sistemas de apoyo y redes, ¿qué valoramos? ¿Qué instituciones están vinculadas a la familia y qué tipo de relación hay? Y con estas instituciones entonces van a ser con las que nos comuniquemos y articulemos posteriormente el territorio, porque van a ser seguramente un factor facilitador para el desarrollo del niño. También es importante conocer la economía familiar, cuáles son las fuentes de ingreso, cómo subsisten, qué programas sociales protegen las necesidades del niño y la familia y cómo es atendida esta familia, ¿sí? Los datos del entorno sociocomunitarios y habitacionales, bueno, es lo que sabemos, por ejemplo, si viven en ciudad, en una zona urbana, si viven en una zona suburbana o rural, bueno, cómo es las características de la casa, cómo es el ambiente. También es muy importante conocer las condiciones de salud que hay en la familia y también si tienen centros de salud cercanos, si digamos está cuidada
cuidada todos los aspectos de salud, no solo del niño, sino de toda la familia. Si hay algún familiar con discapacidad o nosotros mismos en una entrevista podemos detectar que la mamá o el papá presentan algún tipo de discapacidad y que no está certificada. O sea, podemos en esta charla, en este diálogo, mientras tomamos la historia clínica del desarrollo, podemos ir descubriendo mucho más allá de lo que vamos preguntando. Con respecto a la dinámica familiar, nos interesa tomar en cuenta los aspectos relevantes de la función familiar, o sea, como pueden ser las modalidades vinculares que tiene esta familia, cómo se piensan, cómo colocan los límites, la organización con respecto al cuidado, a la higiene, a la alimentación, cómo es la crianza, cómo se organizan domésticamente y la disponibilidad que hay de los adultos al cuidado de los niños. Después, si esta familia realmente encuentra un espacio de esparcimiento, de ocio, de juego, pero en la familia misma, ¿sí? Si es importante, si se pone importancia al juego o si no hay lugar para estas situaciones. Y bueno, como ya todos sabemos, la cantidad, el tiempo, la hora, las horas, la frecuencia de uso y manejo de pantallas en la primera infancia, que es fundamental y tiene un efecto muy nocivo en la primera infancia. Entonces tenemos que conocer puntualmente cómo se maneja esto en esta realidad familiar. Y estamos llegando al final de la historia clínica del desarrollo. Como dije antes, no se hace en una única consulta, sino que se puede ir haciendo a lo largo de las sesiones y también se va como actualizando esa historia clínica, porque las familias son dinámicas y van ocurriendo cosas, porque se cambian de domicilio, porque llega un pariente a vivir a la casa, bueno, distintas situaciones que nosotros conocemos. Lo importante al concluir la historia clínica del desarrollo es poder prestar mucha atención y tener en cuenta para la posterior intervención temprana cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores de riesgo que hemos encontrado tanto en el niño como en la familia, ¿sí? Factores de riesgo pueden haber un montón. A nivel del niño, lo biológico, volvemos a las dimensiones, ¿no?, del desarrollo. Si es algo biológico, si es algo en el vínculo materno, si es algo socioambiental, y en la familia si está ocurriendo alguna situación específica que ponga en riesgo a este niño en el desarrollo, que haya alguna discapacidad de alguno de los padres, que hayan dificultades económicas, que no estén pudiendo sostener, digamos, las necesidades básicas para el desarrollo cotidiano. Aparte de conocer todos estos factores de riesgo, tenemos que también prestar muchísima atención en los factores protectores, porque son de los que nos vamos a valer para poder ayudar, contener, custodiar la vida de este niño y de su familia. ¿Cuáles pueden ser los factores protectores? Y bueno, que la mamá a lo mejor
tenga un problema de consumo problemático, pero hay una tía que se puede hacer cargo, entonces vamos a pedirle a esa tía que colabore en traer al niño, en hacerle la estimulación, que haya una comunidad que contenga, como puede ser el barrio, los vecinos, o una iglesia donde asista esta familia. Bueno, esto lo vamos viendo a lo largo de las sesiones, del seguimiento que se hace al niño y sobre todo creo que la experiencia nos dice que si la familia, la mamá es escuchada y está dado ese espacio para que ella pueda decir todo lo que siente, todo lo que espera, todo lo que necesita, la adherencia a la intervención temprana va a ser buena, ¿sí? Así que, bueno, eso es fundamental, creemos, en la intervención temprana, la adherencia. Con las conclusiones a las que hemos llegado en la historia clínica del desarrollo, más eh, lo recabado en los distintos ejes que componen la operatoria del programa, es que podemos llegar a un abordaje integral del desarrollo, acompañando al niño en su primera infancia, pero también teniendo en cuenta toda la realidad familiar y acomodando todas las intervenciones y todas las pautas de estimulación a la realidad familiar actual. Aquí concluimos la charla. Tengan en cuenta que a lo largo del curso van a ir viendo los diferentes ejes de la operatoria del programa. Se van a repetir varios temas, pero esos temas que se repiten son porque realmente creemos que son fundamentales y nos interesan que al finalizar el curso queden claros y sean un aporte fundamental a el trabajo diario de ustedes como médicos. Para concluir, quería dejar una breve meditación pensándonos como equipo de salud, como equipo que trabaja por las infancias, no como una esfera donde todos los puntos son exactamente iguales y aportan lo mismo, sino con el modelo del poliedro, ¿no? Donde cada uno tiene su originalidad, su formación, su forma de trabajar, pero lo importante es trabajar en unidad y con un objetivo común, que es sobre todo el que los niños y niñas que llegan a nuestro consultorio, que son seguidos por nosotros, logren el máximo de sus posibilidades, de sus potencialidades y que sean felices. Entonces, trabajemos juntos para este objetivo común. Gracias. Muchas gracias por su atención y les recuerdo que pueden hacer consultas a través de los foros de consulta. Muchas gracias.